Ok, tengan todos una buena tarde. El día de hoy vamos a dar pie a la exposición del Team M acerca del transporte marítimo y me permito presentar a los participantes. Cázares Ríos Mayra Mailet, Cruz Cedillo Jesús, Diego Sánchez Janet Berenice, Fuentes Gómez Alexandre Xcaret, Galvez Pérez Hugo Zeus, Gómez Zacarías Lorena, González Herón Carolina, Montoya de los Santos Carla, Morales Lazo Carlos Omar, Pérez Fierro Nayeli Lucero y una servidora García Carreño Brenda Melina. Sin más, vamos a empezar. Bueno, buenas tardes. El transporte marítimo les voy a presentar a nivel mundial. Les voy a dar una pequeña introducción. Es el principal modo de realizar del comercio internacional. Esto permite enviar grandes cantidades de mercancías a un costo económico. Bueno, su origen. Las primeras formas del transporte marítimo fueron en el año 3500 a.C., llevando pequeñas cargas y algunos tripulantes. Se atribuye a los vikingos la creación de barcos capaces de navegar en ríos y mares. Bueno, su fundación del transporte marítimo. Los primeros barcos que existieron fueron las balsas y estas eran utilizadas en Egipto, creados de base de palma. Vamos a ver los principales barcos, por así decirlo. El principal es la canoa, es un bote pequeño que se mueve con fuerza humana utilizando remos de madera. Fue el primero que permitió el traslado de personas y objetos. El kayak es canoa deportiva hecha de material ligero con uno o más aberturas centrales en la cubierta para la tripulación. Galera. Es impulsado por la fuerza de remos y el viento, posee las velas más grandes, una o más velas grandes y eran usados para la guerra. La carraca. Son navíos de vela redonda de alto borde especializada en transporte de cargas grandes, tropas y caballerías en rutas largas. El dormón, armados con balistas y máquinas pesadas que proyectaban dardos de hierro, catapultas para así disparar fuego griego. Eran utilizados para la guerra y transportaban entre 150 y 200 personas. Y la carabela, esta es una embarcación de madera y vela ligera utilizada para viajes de exploración en el siglo XV, diseñada por Enrique Navegante en la Escuela de Navegación de Sagres. La fragata vela es un buque de 3 palos. Es más ligero que los navíos y esta tenía como misión principal proteger el tráfico mercante ultramarino, atacar el tráfico del enemigo en caso de guerra y en las unidades más grandes y mejor preparadas combatir en auxilio de los navíos de guerra. El Clipper. El Clipper es una embarcación de vela, de formas alargadas y estrechas, de 3 o más mástiles, y se caracteriza por su alta velocidad. Estos se utilizaban para acarrear té, opio, salitre, trigo y pasajeros. También los Clippers, un dato un poco feo, es que fueron utilizados para el tráfico de esclavos africanos. Era muy importante viajar rápido y minimizar la pérdida de los esclavos por las malas condiciones en las que se les obligaba a ser transportados como ganado. El barco a vapor es un buque propulsado por máquinas de vapor. Consta de una caldera de vapor, máquina de vapor y de un condensador refrigerado por agua. Su uso era comercial, siendo el primer servicio a vapor de manera regular. Hoy en día ya no son muy comunes los barcos de vapor, solamente los submarinos nucleares que usan turbinas a vapor de alta presión. Bueno, pero se siguen practicando pruebas con viejas máquinas a vapor con un fin turístico. El pontón es un tipo de embarcación o casco, generalmente en forma de paralelepípedo, usado como plataforma flotante para transportar mercancías o personas. El buque portacontenedores, estos son buques encargados de transportar carga en contenedores estandarizados.
Se utilizan para transportar todo tipo de mercancías por el mundo. Los primeros buques portacontenedores fueron construidos modificando petroleros. Ahora estos buques ya son considerados una clase propia y forman parte de los barcos más grandes del mundo. En los transbordadores es un tipo de buque que enlaza dos puntos llevando pasajeros y a veces vehículos, permitiendo el tránsito directo entre dos puntos, y su coste es mucho menor al de alguna construcción de un puente o un túnel. Estos tienen una o más cubiertas para los vehículos y transportan pasajeros en la cubierta superior. Los transbordadores de patín aerodeslizador, estos solo transportan pasajeros. El petrolero es el primer buque que emplea un motor de diésel con propulsor. Es un tipo de buque cisterna diseñado específicamente para el transporte de crudo o productos derivados de petróleo. Los buques mercantes, bueno, estos en general hay muchos y se encargan de cosas muy específicas. Por ejemplo, existen los buques graneleros, que son para cargas sólidas o a granel, los petroleros, que ya mencioné anteriormente, los quimiqueros, que son para todo el transporte de productos químicos, el buque frigorífico, que es especializado en cargas refrigeradas, eh, los de cruceros también son buques mercantes, también los transbordadores se incluyen dentro de los buques mercantes. Este es uno de los barcos de carga más grandes en la actualidad. Estos permiten el traslado de carga en gran cantidad y tamaño. Son utilizados para transportar mercancías, bienes y materiales de un puerto a otro. Aquí en las normas técnicas para el funcionamiento de las terminales portuarias tenemos el Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte marítimo y mercancías. El 27 de abril de... Perdón, ¿la puedes regresar? El 27 de abril de 1982 se ratificó el Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte multimodal internacional de mercancías. México firmó este convenio el día 31 de marzo de 1978. Este convenio, por lo que por lo que comprendí en la página de la ONU, dice que ese mismo día, el 31 de marzo, fue cuando fue aprobado. Y este convenio establece un régimen jurídico uniforme para los derechos y obligaciones nacidos de un contrato de transporte marítimo de mercancías. Este convenio entró en vigor el 1 de noviembre de 1992. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Me presento, mi nombre es Jesús Cruz y les hablaré acerca de la historia del transporte marítimo en México. Antes de entrar en contexto, debemos conocer las épocas en las que se fueron desarrollando los puertos más importantes en México, ya que son la principal infraestructura para que todo sistema portuario funcione adecuadamente. Bueno, para entrar en contexto de lo que es un puerto, vamos a definirlo. Y bueno, esto según la Real Academia Española, nos dice que un puerto se caracteriza por ser un lugar en la costa o en las orillas de un río, que por sus características, ya sean naturales o artificiales, sirve para que las embarcaciones realicen operaciones de carga y descarga, de embarque y desembarque en dicho lugar. Bueno, una vez teniendo el concepto de puerto, entraremos de lleno a lo que son los distintos puertos desarrollados en las distintas épocas de México. Empecemos con la Edad Media. Bueno, la Edad Media fue una época donde se desarrollaron varios eventos históricos, pero el que tomó mayor relevancia en México fue la llegada de los españoles en territorio mexicano durante el periodo de 1492 y 1521, que fue cuando los puertos empezaron a tener una mayor relevancia. Esto principalmente por el desembarque de los españoles a territorio mexicano. Los principales puertos que se desarrollaron durante la época fueron los siguientes: el puerto de Veracruz, el puerto de Tampico, el puerto de Coatzacoalcos, puerto de Campeche y Ciudad de Carmen y puerto de Manzanillo. Estos durante los años 1519, 1522 y 1525 respectivamente. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente época que vamos a contemplar sería la Edad Moderna. La Edad Moderna se dio durante los años 1525 y hasta el año 1779, donde concluyó con la Revolución Francesa. En México, durante esta época, se tuvo un desarrollo
lento en infraestructura portuaria, principalmente por los años de imperialismo que se vivieron en dicha época. Sin embargo, la llegada de los españoles a territorio mexicano hizo que se fuera desarrollando distintos puertos, esto por el intercambio cultural que se dio en dicha época. Los principales puertos que se construyeron fueron los siguientes: el puerto de Acapulco, el puerto de San Blas, el puerto de Salina Cruz, el puerto de Ensenada, el puerto de Mazatlán y por último el puerto de Guaymas. Cabe de destacar que durante esta época fue cuando se empezaron a desarrollar los primeros intercambios comerciales con otras naciones. La siguiente, por favor. Bueno, la última época que se tiene registro es la Edad Contemporánea, que empieza desde el año 1779 hasta nuestra actualidad. Bueno, durante esta época se desarrollan distintas normas y reglamentaciones para todo sistema portuario. Esto principalmente por la gran demanda que se obtuvo a la hora de transportar mercancías a nivel nacional e internacional en el país. Los principales puertos que se desarrollaron en dicha época son los siguientes: el puerto de San Carlos, el puerto de Guerrero Negro, el puerto de Progreso, el puerto Escondido y Puerto Ángel, el puerto de Lázaro Cárdenas, el puerto Madero y el puerto Topolambo. Bueno, también hay que tener en cuenta que muchos otros puertos anteriores de distintas épocas tuvieron cambios y remodelaciones en esta época. Esto para satisfacer la demanda de mercancías que hubo y hay en nuestra actualidad. La siguiente. Bueno, ya para entrar un poco más en contexto de la historia del transporte marítimo, veremos las principales aportaciones de los presidentes de México, empezando por Porfirio Díaz. La principal aportación de este presidente fue que tuvo un gran desarrollo en la infraestructura marítima, especialmente en el puerto de Veracruz, ya que modernizó los astilleros y demás infraestructuras portuarias. Como se sabe, durante este periodo fue cuando el presidente Porfirio Díaz le dio como que más énfasis al transporte ferroviario, pero también como que tuvo ahí sus pequeños roces con el transporte marítimo, especialmente en el puerto de Veracruz. La siguiente, por favor. Y bueno, mi nombre es Janet Renice y voy a seguir con la parte de los sexenios que impulsaron el transporte marítimo en México. Cabe destacar que no solo en materia de infraestructura el transporte marítimo se desarrolló, sino también en organización, leyes, reglamentos, proyectos, convenios, entre otras cosas que a través de los gobiernos se vieron reflejados. En esta parte continuamos con lo que pues es el Miguel Alemán. Las obras ejecutadas no solo se concentraban en instalaciones como muelles, bodegas, astilleros o entre otras infraestructuras, sino que también se comenzó la urbanización de estos puertos, se comenzaron a centralizar responsabilidades de los navales bajo una sola dirección de mandato y una técnica administrativa. En el sexenio que fue de Adolfo Ruiz Cortines, se proyectó el más ambicioso programa marítimo hasta ese entonces, el cual pues se le dio el nombre de programa marítimo y el pueblo lo llamaba Marcha al Mar. Este programa pues trasladaba o hacía que los excedentes de la población del altiplano del país pues fueran a las costas, era uno de sus principales objetivos, proyectar las riquezas, aprovechar las riquezas del mar, esto también integrándolo a una red nacional marítimo portuaria, acondicionar y construir astilleros y mejorar las comunicaciones entre el transporte. En lo que fue el sexenio, como lo vimos en un principio, esto pues son de relevancia para el transporte. Y en la parte de continuar con las obras, otro de menor importancia también se destacaron y se apoyó mucho a las navieras privadas y estatales, afirmando y sobre todo informando que se consolidaba el desarrollo de un plano internacional de aquí en México.
En el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se realizaron grandes proyectos pues, para el desarrollo portuario. Esto se estableció la reforma portuaria, creándose la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos. Se modifica la estructura orgánica de la Secretaría de Marina que se tenía en ese entonces y se crea la Dirección General de Operación Portuaria, esto con el objetivo de coordinar los puertos marítimos y fluviales, las actividades, los servicios, los medios de transporte, es decir, todo esto que aquellos que tenían como función armonizar las actividades de las dependencias de transporte marítimo en los puertos y bueno, coordinar las actividades, desempeñar todos los sectores y que intervenían en la operación. Se construye también lo que es el puerto madero y se inician las construcciones del puerto de Lázaro Cárdenas. En lo que fue el gobierno de José López Portillo, él se encargó de impulsar lo que fue la marina mercante, consolidando lo que era la flota petrolera y construyendo 4 astilleros más, que son los más importantes del país, que son los de Veracruz, Mazatlán, Guaymas y Ensenada. Pone en marcha todas las terminales para contenedores en Veracruz, en Coatzacoalcos y en Salinas. Y bueno, también hace lo que es el organismo descentralizado del servicio multimodal transísmico. Miguel de la Madrid Hurtado se caracterizó por firmar el convenio bilateral sobre el transporte marítimo en cuestión con México-Argentina, beneficiando pues lo que eran las exportaciones e importaciones entre ambos países. En el ramo de las radioayudas a la navegación se instalaron 3 RACONs, 2 torres de control de tráfico marítimo y un sistema de teleseñalización para que la comunicación fuera mejor y se supiera dónde estaban los embarques y así tener un enfoque comercial mejor establecido. La siguiente. Para Carlos Salinas de Gortari, él promovió lo que fue la participación de la iniciativa privada, hizo lo que fue la modernización del sector, esto por la crisis de los 80s, y así como la rehabilitación de las instalaciones, ya que se había dejado un poco en decadencia. Se crea lo que es la Ley de Puertos en 1993, se da el otorgamiento de concesiones y se hace lo que es el establecimiento de una tarifa. Esta pues es una emisión de una sola factura de embarque también y se facilita para la determinación de costos totales. Se celebra también lo que es el Tratado de Libre Comercio. La siguiente. Y Ernesto Cedillo Ponce de León crea el programa para promover la competitividad de la Marina Mercante Nacional de 1996 al 2000 y también contribuye a lo que es el libro sobre cómo exportar por vía marítima, esto ya incluyendo lo que eran las reglas, normas y seguimientos, sobre todo los pasos para poder hacer lo que era la exportación. Bueno, leyes y reglamentos. Hablaremos de las principales leyes y reglamentos que hay en México en el sector marítimo. Y bueno, para entrar en contexto de lo que es una ley, vamos a definirla. La ley es un precepto u conjunto de preceptos, es decir, una orden, dictados por la autoridad mediante el cual se manda o prohíbe algo acordado por los órganos legislativos competentes. Dichas leyes o reglamentos son prescritos por algún poder legislativo, que en el caso de México se deposita en un Congreso General conocido como la Cámara de Diputados. Y bueno, hablaremos de la Ley de Puertos. La Ley de Puertos se creó el 19 de junio de 1993 y su última actualización fue el 7 de diciembre del 2020. Y bueno, voy a citar tal cual lo que dice la ley. Dice, la presente ley es de orden público y de observancia en todo territorio nacional y tiene por objeto regular los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación, protección y formas de administración, así como la presentación de distintos servicios portuarios. Bueno, resumiendo lo que dice esta ley, la ley nos trata de decir
que tiene como objetivo regular todo aquello lo que tenga que ver con un puerto, pero a nivel operativo, como lo son las características que debe de tener dicho puerto, en dónde se puede ubicar y las entradas o salidas que este debe de tener, entre otras características. La siguiente, por favor. Bueno, el reglamento de la ley de puertos. El reglamento de la ley de puertos se creó el 21 de noviembre de 1994. Bueno, aquí como toda ley debe tener algún documento que regule a nivel administrativo. Y de esto es lo que se encarga dicho documento. Este documento tiene como base la ley de puertos anteriormente mencionada. Es decir, que si la ley de puertos se encargaba de la operación, esta se encarga de la documentación o todo lo administrativo que tenga que ver con un puerto. La siguiente, por favor. La Ley de Navegación y Comercio Marítimo se creó el 1 de junio del 2006. Y bueno, esta ley es de orden público y tiene como por objeto regular las vías generales de comunicación por agua, la navegación, su protección y los servicios que en ella se prestan, la Marina Mercante Mexicana, así como los actos y hechos de bienes relacionados con el comercio marítimo. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos también el reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, que como ya lo habíamos mencionado, a cada ley le corresponde un reglamento. Este se creó el 4 de marzo del 2015. Y bueno, esta ley tiene como por objeto regular las funciones de autoridad marítima mercante y la actuación de las personas de derecho público o privado que intervengan en los servicios marítimos y portuarios. Y por último, pero no menos importante, la Ley de Aguas Nacionales. ¿Me puedes regresar, compañera? Se creó el 6 de junio de 1992 y tiene por objeto regular la explotación, uso y aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su calidad y cantidad para lograr su desarrollo integral sustentable en México. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y bueno, también en lo que es el ámbito nacional, mencionamos la primer secretaría, que es la Secretaría de Marina. La Secretaría tiene una misión que es garantizar que el sistema portuario y el transporte marítimo operen en condiciones óptimas de protección, seguridad y, bueno, con pleno respeto al medio ambiente para la transportación de ya sea de personas o mercancías. En lo que es el siglo XIX, los asuntos de costas y mares estaban a cargo de la Secretaría de Guerra y Marina. Y bueno, el 8 de noviembre de 1821, la Junta Provisional Gubernamentativa expide un reglamento. Esto con lo que es el Ministerio de Guerra y Marina. La siguiente. El 31 de diciembre de 1939 se crea lo que es el Departamento de Marina Nacional y para 1940 se crea ya lo que es la Secretaría de Marina. Bueno, después lo que es en el 15 de marzo de 1941 se expide el reglamento interior de la Secretaría. En este reglamento se formaliza ya el establecimiento de lo que es también una subsecretaría de Marina y la Oficialía Mayor de Marina y también como anexo la Dirección General de la Armada. La siguiente. El 8 de enero de 1952 se reformó esta ley orgánica de la Armada de México y en 1985 se expide una nueva ley orgánica de la Armada de México. Esto se le denomina actualmente como la Dirección General, que ¿le puedes cambiar? En abril de 2001, el titular de la Secretaría reorganiza lo que son las estructuras operativas y administrativas de la dependencia, ya que en un principio
quedaba de una organización y ahorita lo que se tiene es una dirección, una subdirección, lo que es asesorías técnicas, oficina de relaciones públicas, de inspecciones de seguridad social, departamentos de seguridad y administración, económicos, inversiones y bueno, sociales también, así como jefes regionales de seguridad social y como un órgano auxiliar de lo que es la dirección se creó la Secretaría Particular, que es la oficial de servicios. Bueno, vamos a entrar a las secretarías a cargo de su regulación. Como primer punto, vamos con los organismos internacionales, en el que se encuentra la Organización Marítima Internacional, que llevó su primer convenio en 1948, pero no fue hasta 1958 que entró en vigor, en el cual México firmó dicho convenio desde 1978. La OMI busca responsabilizar la seguridad y protección de la navegabilidad para prevenir la contaminación del mar. Esto lo hace mediante normas con las que el transporte marítimo debe adaptarse a un plano internacional. Esta organización se enfoca en promover las innovaciones y la eficiencia mediante las nuevas tecnologías, la gestión y el desarrollo de la infraestructura. Su función consiste en crear un marco de igualdad entre todas las terminales portuarias internacionales. La siguiente es la Cámara Naviera Internacional, que fue creada en 1921 y es uno de los principales organismos internacionales de la industria. Esta busca preservar la seguridad de la vida humana en el mar, ya que fue impulsada a raíz del desastre del Titanic en 1912. Por ello, en conjunto con la OMI, la Cámara Naviera Internacional busca desarrollar un marco regulatorio para el transporte marítimo internacional. Comenzaremos también con los organismos nacionales. Una de las principales es la Secretaría de Marina. Esta se crea en 1944 y se encarga de generar las condiciones de seguridad y estabilidad. Establece con la Capitanía del Puerto las medidas correspondientes de la protección marina portuaria. Asimismo, realiza sus funciones de vigilancia y seguridad. Sus 3 puntos importantes es vigilar, visitar e inspeccionar las zonas marinas mexicanas, costas y recintos, administrar las capitanías de puerto y garantizar la seguridad y protección marítima portuaria. También está la Administración General de Aduanas. Esta se remonta en 1884, la Aduana de México, pero para esto en 1900 se crea la Dirección General de Aduanas y 93 años después se cambia de nombre a la Administración General de Aduanas y para 1997 queda adscrita al SAT. Como punto importante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que le da como las órdenes a la Administración General de Aduanas. Esta es encargada de prevenir y combatir los ilícitos fiscales y aduaneros, revisando la entrada y salida de mercancías de comercio exterior en el territorio nacional, recaudando los impuestos correspondientes y aplicando sanciones de su competencia, es decir, la autoridad para aplicar la legislación que regula el despacho aduanero. Otro de los organismos nacionales es la Dirección General de Marina Mercante, que se remonta al siglo XVI. En esta se promueve el transporte marítimo y se fomenta la marina mercante. Lo que busca la Dirección General de Marina Mercante es que la unidad administrativa regule e instrumente las políticas para apoyar el comercio tanto nacional como internacional, generando mayor competitividad. Tiene como principales objetivos atender la demanda de la infraestructura, fomentar la competitividad, potenciar los puertos, garantizar que se opere en condiciones óptimas y contribuir al desarrollo sustentable. También como última secretaría es la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, AMANAC. Esta se crea el 6 de agosto de 1987
y esta agrupa las principales empresas navieras, terminales portuarias, prestadores portuarios, prestadores de servicios portuarios y conexos y administraciones portuarias integrales. Sus principales objetivos es ser un órgano de consulta y colaboración del Estado para el diseño y ejecución de las políticas, programas e instrumentos que faciliten la expansión de la actividad para promover el estudio del transporte y el comercio marítimo internacional. Bueno, ahora empezaremos a hablar sobre las empresas prestadoras del servicio. La primera de ellas es la siguiente, es APL de México. Esta se fundó en 1983, inició sus operaciones en México con un servicio feeder. Es un servicio de conexión, no era como tal un servicio de puerto de origen a puerto destino. Ya en 1991 fue establecido APL México como tal y ya empezó a ofrecer el servicio de transporte marítimo. APL México ofrece competitivos tiempos de tránsito desde y hacia Latinoamérica y Asia, teniendo puertos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, China, Filipinas, entre muchos otros. Y esto gracias a los servicios directos que tienen los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Después tenemos a Maersk Line, que se estableció en México en 1994. Ya tiene varios años en el país. Se consolidó muy bien. Tiene operaciones en 5 terminales de México, que son Veracruz, Altamira, Manzanillo, Ensenada y Lázaro Cárdenas. Sus viajes más grandes son hacia África, Europa y América. Los barcos que prestan este servicio hacia Europa tienen capacidad de hasta 2.500 TEUs con bases semanales. La siguiente empresa es Hapag-Lloyd, que se fundó en 1970 a partir de la fusión de otras 2 compañías marítimas que ya existían, Hamburg American Line y Norddeutscher Lloyd, empresas que ya tenían cierto tiempo en el mercado. Ahora Hapag-Lloyd tiene presencia en México en los puertos de Ensenada, Mazatlán, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira, Veracruz y El Progreso, y tiene viajes hacia América y Asia, son los preponderantes, en países como Argentina, Colombia, Perú, China, Japón y varios más, pero esos son los más importantes. Y la última empresa de las más importantes en México es Hamburg Süd. Esta se fundó en 1871 y cuenta con un servicio de línea mensual hacia Brasil de 4.000 toneladas, con conexión en los puertos de Altamira, Veracruz y Progreso. A continuación les vamos a explicar las 4 APIs más importantes. Estas fueron seleccionadas a través de los TEUs que transporta cada API. Y vamos a comenzar con API Manzanillo. Bueno, el puerto de Manzanillo está situado en el estado de Colima, dentro de la República Mexicana, en la costa del Océano Pacífico. El puerto de Manzanillo se ha posicionado como la principal entrada para el manejo de mercancías en el comercio internacional de las zonas centro y bajío de la República Mexicana, las cuales representan a su vez del 67% del Producto Interno Bruto del país y donde radica el 55% de la población nacional. Dicho puerto tiene presencia nacional en estados como Aguascalientes, Coahuila, Colima, del Distrito Federal, Durango, el Estado de México, entre muchos otros. Y bueno, esta API es para México la principal entrada de contenedores, con una participación del 68% en el Pacífico mexicano y el 46% en todo el país. Mientras que en la influencia internacional está orientado hacia la costa oeste del continente americano y la cuenca del Pacífico, en donde se destacan los países de Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Colombia, igual entre otros. Y entre sus servicios portuarios encontramos a Big Market Tip SADCB, Land Sea Service SADCB, SASA SADCB, proveedora de barcos Avimar y los servicios integrales marítimos y portuarios SADCB. Entre sus principales mercancías, nosotros las dividimos entre carga general, agrícola, mineral y contenerizada
en las que se encuentran los fertilizantes, autopartes, trigo, semillas, cementos, fertilizantes minerales, leche en polvo, perecederos, ropa y calzado y productos químicos. Bueno, aquí les presentamos la participación de TEUS en dicha API, debido a, por tráfico, encontrando que su total de TEUs transportados fue 2.909.632 TEUs, de los cuales en importación se transportaron 984.794 y en importación 980.890. Utilizando alrededor de 1.859 buques, los cuales fueron en su mayoría buques portacontenedores, representados en un 67% y seguidos de buques granileros y de carga general con una participación del 11% cada uno. Bueno, aquí está el API Veracruz. El puerto de Veracruz también es conocido como el Gran Puerto de México. Este está situado en una posición estratégica y cuenta con excelentes conexiones ferroviarias y carreteras que se enlazan a los principales centros logísticos. Entre las conexiones férreas con las que cuenta esta API encontramos a Ferrosur, Ferromex y Kansas City Southern. Y entre las conexiones con los estados que podemos encontrar en Ferrosur y Ferromex, pues encontramos a Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y el Estado de México. Mientras que en Kansas City Southern encontramos a Veracruz, el Estado de México, el Distrito Federal, Michoacán, Querétaro, Guanajuato, entre muchos otros. Entre los servicios portuarios que ofrece esta API encontramos a la Corporación Integral de Comercio Interior, SSA México, Remorque y Lanchaje del Puerto de Veracruz y Marine Oil, Servicios Marítimos. De igual manera, aquí presentamos la mercancía que se transporta en dicha API, en la que encontramos mercancía como acero, aluminio, maquinaria, petcoque, maíz, soya, trigo, arroz, diésel, gasolina, acetona y propanol. Bueno, y aquí están los TEUs transportados en el año del 2019 al 2020, encontrando una disminución, una disminución respecto del año anterior, ya que disminuyó de 21.131.732 a 19.930.677. Bueno, la siguiente es API Lázaro Cárdenas. API Lázaro Cárdenas tiene una existencia de 40 años. El puerto de Lázaro Cárdenas es un puerto marítimo joven y dinámico que es ubicado en la costa del Pacífico mexicano en el estado de Michoacán. En su origen, el puerto de Lázaro Cárdenas surgió como un puerto industrial, pero a medida de que el mercado de los contenedores comenzó a cobrar importancia, el puerto de Lázaro Cárdenas encontró un nuevo papel en el movimiento de carga comercial. Tiene una cobertura total de más de 60 millones de habitantes, concentrados en las zonas económicas más importantes a nivel nacional, y en los estados en donde mayor influencia tiene es en Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas y entre otros. Además, esta API cuenta con una amplia conectividad y ejemplos de ellos es de Lázaro Cárdenas a Altamira, Lázaro Cárdenas Cuautitlán, Lázaro Cárdenas a Guadalajara, Lázaro Cárdenas a Pantaco, Lázaro Cárdenas a Veracruz, y solo por mencionar algunas. Y entre las empresas prestadoras de servicios portuarios, pues encontramos a la Purificadora de Aguas Las Truchas, Navalmed Combustibles, Castrol México y Servicios Fitosanitarios del Valles. Y de igual manera, estas son algunas de las mercancías que se transportan principalmente en esta API, las cuales son material refractario, ferromanganeso, carbo aditivo, trigo, palet de hierro, carbón, pinos de palet, accesorios para mascotas, combustibles, gasolina y diésel. Siguiente, por favor. Aquí esta gráfica nos muestra el total de mercancías que se transportaron
pero aquí la dividimos por cargas específicas. E igualmente en el año del 2020 a 2021, habiendo un aumento en su mayor parte. En el 2020, en carga general, encontramos 916.310 y en el año del 2021 incrementó a 998.867. Mientras que en la contenerizada igual hubo un aumento de 2.258.757 a 2.457.020. Mientras que en la agrícola, aquí hubo una gran disminución del 50%, de 109.094 a 54.450. Bueno, y las demás también tuvieron un aumento, a excepción también de los fluidos petroleros, que disminuyó de 731.255 a 549.906. Esta es la API Altamira. Bueno, el puerto se conecta con 125 puertos de todo el mundo a través de diversas líneas navieras de servicio regular de carga contenerizada y carga suelta, siendo los principales destinos la cuenca del Atlántico. El puerto está enlazado con la zona norte y centro del país, por lo que muchas de las ciudades más importantes, tales como Monterrey, Saltillo, Reynosa, Matamoros, San Luis Potosí, Guadalajara, León, Querétaro y la Ciudad de México utilizan los servicios que ofrece dicha API. Y entre los servicios portuarios que encontramos en esta API, bueno, están los abastos marítimos Vázquez Gómez y compañía, SADCB, almacenamiento y logística portuaria de Altamira, Alpasa, Carmen Cargo de México, Cuatza, comercializador y servicios múltiples Bismar y la compañía marítima mexicana SADCB. Y entre las mercancías que transporta dicha API encontramos las torres eólicas, maquinaria, reactores, autopartes, productos químicos, madera, cerveza, polímeros, papel, maíz, grano seco destilado, y arroz. Y pues aquí representamos igual el movimiento acumulado de carga por tipo de tráfico de enero a abril del 2021 al 2020. Y encontramos que en la importación hubo un aumento, pasando de 4.278.1 a 4.983.9. Y en la exportación de 1.492.4 a 1.575.2. Y en el cabotaje, pues sí, también hubo un incremento de 14.5. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de algunos activos fijos con los que cuentan las empresas navieras. Bueno, para esto tenemos los buques, que prácticamente son el activo más importante que tienen. Ya sabemos que existen varios tipos de buques, pero en la exposición solo hablaremos de los 4 que tienen mayor relevancia en México. El primero es el buque granelero, que tiene una capacidad de 100.000 toneladas, cuenta con 150 metros de eslora aproximadamente. Su precio de compra ronda alrededor de los 175 millones de dólares. Y los productos que más se transportan en este tipo de buques son los granos, cementos o minerales. El siguiente buque es el de carga general. Este cuenta con una capacidad para mover hasta 18.000 teus. Sus medidas son de 149 y 150 metros de eslora, con un precio de compra aproximado de 80 millones de dólares. Y los productos que más se transportan en este tipo de buques son carga seca, líquida o sobredimensionada, bolsas de harina, cemento, azúcares, entre muchos otros. Tenemos también el buque portacontenedores, que cuenta con una capacidad para mover 20.000 teus. Sus dimensiones son de 400 metros de eslora, con un precio de compra de alrededor de 180 millones de dólares. Y los productos que más transporta pues son, bueno, estos tipos de buques son capaces de transportar contenedores de 10, 20, 40, 45 pies y otros tipos de contenedores, sus diferentes variantes. El último buque que mencionamos son los buques roll-on, roll-off, conocidos como RoRo. Cuentan con una capacidad de 8.000 CEUs, que son las unidades equivalentes de automóvil, y miden aproximadamente 200 metros de eslora.
con un precio de compra de 75 millones de dólares. Este tipo de buques pues transporta cargamento en ruedas, principalmente coches o bien los camiones o tractocamiones. Tenemos otro tipo de activos que son las grúas pórtico. Estas cuentan hay de diferentes dimensiones, pero las que mencionamos aquí son con un tamaño de brazo de 65 metros. Estas pueden recorrer 22 contenedores a lo ancho y pueden elevar hasta una capacidad de 78 toneladas, con una altura de elevación de hasta 114 metros. Su rendimiento es de 84 contenedores por hora aproximadamente para mover, y su precio de compra ronda los 9 millones de dólares. Y por último, tenemos la carretilla elevadora de carga frontal. Esta puede manejar contenedores de 20 a 40 pies y apilarlos de 3 a 4 alturas cuando están cargados y llegar hasta las 5 o 6 cuando están vacíos. El precio de estas carretillas está por alrededor de 5 millones de dólares. Bien, pues en el proceso del servicio vamos a hablar acerca de los documentos que necesitamos para este proceso, los costos que tiene el servicio y la manera en la que se cotiza el servicio también. La que sigue, por favor. Bueno, cuando se realizan los envíos por medio del transporte marítimo, es necesario que nosotros conozcamos la documentación a presentar, así como que también la cumplamos de manera adecuada. Los servicios marítimos internacionales requieren que el expedidor conozca detalladamente cada documento y cómo se debe presentar. Cualquier error que se tenga en esta documentación, bueno, pues cómo se traduce como un retraso, y eso obviamente va a alterar la llegada de la mercancía, así como la cadena de suministro. Esto es algo que pues ninguna empresa quiere. Vamos a hablar de los 6 principales documentos que el expedidor debe conocer. En primer lugar tenemos el packing list. Este es conocida como la lista de contenido. Este es un documento muy importante, ya que en este se va a resumir y detallar todo aquello que se ha cargado en el contenedor. Esto nos va a servir como un inventario para la naviera, el importador y la aduana, de que verifiquen lo que estamos enviando. A la hora de hacer el packing list, pues debemos detallar lo más que podamos la carga, y en este documento es necesario especificar la mercancía que se va a enviar, la partida arancelaria, el número de bultos, volumen y su peso. ¿Para qué? Para que, bueno, con este packing list, cuando nosotros entregamos el packing list a la naviera, se ingresa y se hace un BGM, que es un Verified Gross Mass. Esta es la verificación de que el cargamento cumpla adecuadamente con el peso, las medidas y el cubicaje declarado por el cliente, obviamente. ¿Por qué se hace esto? Porque muchas veces los clientes declaraban menos o más mercancía de la que era la real, y pues como el barco estiva de acuerdo a la carga, pues a veces puede haber un desequilibrio. La que sigue, por favor. El Bill of Lading, este también es un documento muy importante, ya que es el contrato que la línea va a mandarnos, o lo va a emitir con el fin de acreditar o confirmar que nuestra mercancía se recibió correctamente. Este documento, bueno, es como un certificado de propiedad de la mercancía transportada, y por ello debe de tener ciertos datos muy relevantes, como quién es el expedidor, cuál es la compañía naviera, qué mercancías transporta, en qué buque lo va a cargar y quién es el consignatario, entre otros datos. Este documento, el original, deberá ser presentado para que la empresa pueda liberarnos la carga en el destino. El que sigue, por favor. El certificado de origen. Bueno, como lo dice, es un certificado que justifica y acredita el país de origen de la mercancía cuando se realiza un envío internacional, por ejemplo. En este caso va a identificar que el país en el que se ha producido dicha mercancía. ¿Y para qué nos va a servir? Para determinar el cálculo de los aranceles e impuestos que debe pagar el importador en caso de que los envíos se hagan entre países con acuerdos comerciales. El que sigue.
Bien, ahora la factura comercial es un documento indispensable para el intercambio de mercancías por el transporte marítimo. Si bien para cualquier envío de algún bien dentro de este rubro es indispensable al momento del despacho de aduana, ya que el contenido de este documento sirve para corroborar qué y cuántas mercancías entran en un territorio, ya sea nacional o internacional. De entre los datos más relevantes que conforman la factura comercial son la fecha de expedición, el número de factura, la descripción de las mercancías, que es muy importante, ya que este también documento sirve para avalar si en verdad la mercancía es de acuerdo a lo declarado en este documento, el valor unitario, el valor total y el valor total de este facturado y, por supuesto, la moneda en la que se está cobrando. Además, es un documento legal emitido por el exportador al importador durante la transacción internacional y su función final es que aprueba, más bien es una prueba de la venta entre el comprador y el vendedor. Siguiente. El despacho de aduanas es un documento en donde se pueden ofertar de diferentes maneras, ya sea por factura comercial, como el documento anterior, por contenedor o por el concepto del Bill of Lading. Esto dependerá, el despacho de aduanas dependerá de la complejidad de cada embarque, ya sea si es de exportación o importación, ya que los datos que conforman este documento son exigidos para cumplir las formalidades de entradas y salidas de un territorio nacional, así como otras disposiciones aplicables como podrían ser las inspecciones aduaneras, trámites de sanidad, escáner de mercancías, entre otras. Siguiente. En la carta de crédito, como tal no es un documento muy indispensable para hacer el intercambio de mercancías, puesto que no es un documento que tenga bastante interés entre muchas partes entre la naviera y el comprador o el vendedor. Sin embargo, es relevante ya que funciona como un instrumento de pago que recibe un exportador, un vendedor o un beneficiario por medio de un banco con el compromiso de acreditar el pago a su favor contra la presentación conforme a los documentos relativos a la venta de mercancías. Siguiente, por favor. Bien, ahora el costo de transporte, como bien ya lo hemos abarcado, incluso afecta, involucra conceptos como los activos fijos, todos los buques, que finalmente es un cargo indirecto en una compañía naviera. Para fines del costo del transporte, pues va a depender de la tarifa, y esta tarifa finalmente involucra muchos factores, en particular los cargos indirectos para operar dicho buque. Por ejemplo, el combustible, el mantenimiento, los salarios de la tripulación, etc. También los gastos de operación en tierra se ven involucrados en el flete, tales como la depreciación, los sueldos de personal, la comercialización de las empresas navieras, etc. Es importante destacar que el flete no incluye todos los conceptos que ya están sujetos a diversos cargos, como por ejemplo el CAF, el BAF, el THC, el ISPS, entre otros. Bueno, un costo que, como sabemos, existen dos maneras de transportar la carga, ya sea por EPCL, o es decir, que la mercancía llene por completo un contenedor, o por LSL, es decir, que la carga vaya segmentada y se una con demás mercancías para poder llenar un solo contenedor. Para cada caso existen factores de cálculo. Para este caso, el factor de FCL se basa en TEU, que es la unidad de medida para calcular la capacidad en el transporte marítimo.
La base de esta medida es un contenedor de 20 pies, como sabemos que es el más ocupado a nivel mundial, por lo que cada contenedor que se llene completamente se cobrará un TEU, y es un contenedor de 40 pies se le cobrará el doble, que equivale a 2 TEUs. Siguiente, el costo por LSL, que es el otro caso, se realiza por el cobro por peso, es decir, por tonelada o metro cúbico, y se obtiene por medio de las medidas que contiene la mercancía. Como vemos en la imagen, las cajas que solo ocupa un vendedor o un consignatario, pues pueden ocupar solamente un espacio de contenedor. De esta manera se necesitan medidas de las cajas seccionadas, como es decir, largo, ancho y alto, para hacer el cálculo pertinente y incluirlos en la tarifa final. Siguiente. Bien, ahora los conceptos asociados al precio del transporte marítimo. Uno de ellos es el THC, que es Terminal Handling Charge, que son los cargos cobrados por las autoridades de la terminal en cada puerto contra los equipos de manejo y mantenimiento. Este concepto varía de un puerto a otro y, bueno, incluso también de las regulaciones de cada país, ya que el costo de manipulación en cada puerto va a depender de las condiciones de operación. Este concepto igual se divide en dos partes, como en la anterior, que va a depender si la carga es FCL o LSL. En el caso de FCL, LSL es el cargo por manipulación, se calcula por el peso o volumen. Por ejemplo, si un contenedor de 22 eurotoneladas se convierte permanentemente a un peso o un volumen, y ya determinante de estas operaciones, la compañía marítima cobrará el importe mayor resultante de estos dos. Normalmente estos cargos para el caso de las exportaciones se cobran al remitente por las líneas de envío mediante la liberación del bill of lading. Una vez que se hayan completado el procedimiento del despacho de aduanas, pues ya se agiliza este proceso. No obstante, este cargo o este concepto asociado es implementado en el puerto de carga, solo debe pagarse en ese puerto en el que se descargó. Esas restricciones se basan en los términos de entrega que existen entre la agente y la empresa naviera. En caso de que los envíos tengan que utilizar un transporte externo, como en este caso es el terrestre, este concepto, el THC, se recoge en el mismo lugar, es decir, que el puerto destino, mientras que el transportista entrega el bill of lading. Y en el caso de las importaciones, el pago de este concepto son cobrados al transportista que llega por el contenedor al momento de emitir la orden de entrega al destinatario para recibir la mercancía. Bien, otro concepto es el ISPS, es el International Security Port Surcharge. Es una implementación obligatoria para garantizar la seguridad de todas las partes interesadas y los bienes. Este concepto más que nada es como una medida regulatoria a todos los puertos, ya sean nacionales o internacionales, que surge principalmente por el atentado del de las Torres Gemelas. Entonces, este concepto asociado resulta de gastos monetarios para el empleo del personal capacitado de seguridad. A su vez, esto requiere mucha mano de obra, equipo y planificación para que se garantice que el código o este concepto se implemente correctamente. Igual este concepto se divide en dos, que es en caso de FCL, que se puede encontrar cotizado por contenedor,
y en el caso de LSL se cotiza normalmente cuando se expide el Bill of Lading. Ahora, otro factor o recargo aplicado a la tarifa es el Bunker Adjustment Factor, que se refiere al recargo que se aplica a las compañías navieras para compensar la fluctuación en el precio de combustible que utiliza el buque. Estos recargos se establecen trimestralmente por un acuerdo de estabilización transpacífica y se cotizan utilizando el índice de referencia del petróleo crudo o Brent. Siguiente. Otro factor es el Currency Adjustment Factor, que básicamente es un recargo aplicado para cubrir las variaciones de las monedas de cada país, que esta implementación de este factor se debe a la caída que pudiera haber llegado a tener el euro frente al dólar estadounidense. Recordemos que casi todos los recargos o las tarifas que se hacen para el transporte marítimo pues se reflejan más en dólares estadounidenses. La mayoría está cobrado por ese tipo de moneda. Bueno, esta implementación se debe a que la fuerte caída del euro frente al dólar es más de 1.45 dólares por un euro. Hace un año a menos de 1.15 que es ahora en la actualidad. Esta implementación del factor se puede expresar en euros y también puede variar según las zonas de descarga y destinos para todo tipo de contenedores. Este factor de ajuste al cambio de divisa se presenta en porcentajes dentro del flete marítimo, el cual refleja una sencilla operación de los costos totales del transporte de las monedas y la evolución de estas monedas frente al euro, mientras que el flete y el concepto del THC se cotizan en euros. No obstante, hay que tener en cuenta que, ya lo mencionaba anteriormente, que casi todos los conceptos o recargos se hacen en dólares estadounidenses. Bueno, en este caso, un ejemplo práctico para este recargo sería si en un costo total de una línea que tiene ingresos en euros de 50 euros más 100 dólares, el CAP se realiza haciendo un cálculo de la suma de estos dos ingresos, 50, por ejemplo, 50 más 11, más 100 dólares. Esto se hace multiplicándose, sumándose estas cantidades más el 1.35 y posteriormente se hace con el 1.15 que se hace en la actualidad. Y estos resultados posteriores se restan y la línea naviera cobra el precio menor resultante. Siguiente. Bien, otro recargo que pudiera apreciarse en la tarifa es el costo por la documentación y emisión del contenido, de conocimiento de embarque, y se aplica por documento. Esto generalmente en casi todas las transacciones y movimientos de mercancías, pues solo se genera un documento de embarque. Y más adelante les vamos a explicar o a dar un detalle de cuánto cobra cada línea naviera por cada BL emitido. Siguiente. Bueno, aquí para poder cotizar nuestro servicio, lo podemos hacer con la línea que queramos. Ya mi compañera anteriormente les mencionó algunas de ellas. Entonces, bueno, aquí nosotros ingresamos a una plataforma que nos ayuda a comparar las tarifas y también nos asesora acerca de nuestros envíos. Nos pide que ingresemos el origen de la carga, el destino de la carga y el tipo de contenedor, ya sea completo o compartido. La que sigue, por favor.
Una vez que ya seleccionamos el puerto y los puertos y el tipo de contenedor, así como sus especificaciones, pues bueno, empezamos a cotizar. Nos va a pedir que nos registremos, en su plataforma para podernos reconocer como empresa. Entonces te piden datos como el nombre de la empresa, desde cuándo estás exportando o importando, o si es tu primera vez, qué materiales son los que exportas y qué tipo de líneas navieras te interesan. La que sigue, por favor. Aquí, bueno, ya nos apareció nuestra cotización. Aquí era una cotización de Manzanillo a Shanghái. Entonces, bueno, nos aparece la cotización y de aquí ya podemos empezar a personalizar nuestro envío. La que sigue, por favor. En la personalización, pues bueno, ya aquí ya nos pide otro tipo de datos, como cuándo queremos que se envíe la mercancía, qué tipo de contenedor, en qué tipo de buque, y bueno, otro tipo de cosas como el lugar en donde tienen que ir por la carga o si nosotros vamos a llevar a puerto. Y ya pues al final, cuando damos en finalizar o enviar, pues hace la solicitud con alguna línea naviera de tu preferencia, perdón. La que sigue, por favor. Bien, ahora este es un ejemplo de costos reales. En este caso se obtuvo la información de la empresa CMA CGM de México. Para este ejemplo se hizo con un puerto de origen de Veracruz y un puerto de destino de Barcelona, España. Como ya les había dicho, va a depender también qué tipo de contenedor tengas. Y el tipo de carga, en este caso es FCL, y para este caso la expedición de un house bill of lading es de $28. Aquí se puede observar que todos los recargos, todos los costos están en dólares estadounidenses. Solamente el cargo que es el de CAD se hacen operaciones cuando el costo está en euros. Entonces, la documentación de exportación equivale para este caso a $75. El alquiler de contenedor, pues obviamente va dependiendo de qué tan especializado lo quieras. Normalmente este costo es de un contenedor de 20 pies para carga seca, es de $400. La tarifa del sello, que es importante para la seguridad y de que no haya sido violado, pues tienen una tarifa de $17, el despacho de aduana que consta de $200 y la limpieza de contenedor que equivale a $105. Estos conceptos son algunos de los más destacados y son costos reales que actualmente la empresa aplica. Bueno, aquí les hablaré del país que tiene potencial en el transporte marítimo cuanto a infraestructura, normatividad y movilidad marítima. Bueno, teniendo en cuenta que el 90% del comercio mundial se mueve en contenedores, no hay duda que en la industria en el transporte marítimo juega un rol muy crucial en el mantenimiento y desarrollo económico global. Bueno, el puerto de Shanghái ha sido el puerto con mayor actividad del mundo desde el 2010. Destronó el primer puesto del ranking al puerto de Singapur. Desde entonces ha venido viviendo una evolución sorprendente, batiendo un récord año tras año. En el 2016, el puerto gestionó 37 millones de TEUs, lo que en su momento podría ser la cifra más alta gestionada por un puerto en un año. Este puerto se encuentra en la ciudad de Shanghái, China, en la desembocadura del río Yangtze, siendo durante años el puerto mercante de contenedores más activo del planeta. Este puerto cuenta con aguas profundas y otro con fluvial.
Este puerto dispone de terminales de aguas profundas más grandes del mundo, de 20 kilómetros de longitud y 20 de metros de calado. Este fue inaugurado en el año de 1842. Y bueno, es operado por SIP, que es Shanghai International Port Group. La siguiente, por favor. Bueno, este puerto cuenta con 3, que la primera es la Terminal Internacional de Cruceros de Shanghái, que es la de Gushunguan. Es muy importante este puerto para todos los cruceros de la zona Asia del Pacífico. Este puerto es de cruceros, ya que dispone de 3 terminales, que es la Terminal Internacional de Cruceros de Guangzhou, la Terminal de Puerto Internacional de Shanghái y la Terminal Internacional de Cruceros de Laiwan. La terminal de cruceros tiene una profundidad de 9 a 13 metros de su parte interior. La fachada de la terminal es de 1.500 metros de longitud y tiene una capacidad de tener 3 grandes cruceros, ya sea de 100 a 150 toneladas del mismo. Este cuenta con 49 hectáreas. La siguiente, por favor. El siguiente puerto de este mismo es el puerto de Guayaquil. Este se encuentra en la zona sur de la desembocadura del río Yang, al norte de la desembocadura de Pudong. El desplazamiento de este puerto es en la zona, está en zona perfecta. Se trata de la primera zona libre del mercado del comercio de China. Además, se encuentra cercano al aeropuerto internacional. Para evitar problemas de sedimentos en el área, así como para facilitar la construcción y el mantenimiento de los embarcaderos, se decidió construir 5 terminales, la terminal 1, 2 y 3, de manera paralela a la desembocadura, con una distancia de 150 metros a la orilla. Bueno, la primera terminal cuenta con una longitud de 900 metros con 3 embarcadores. La terminal 1 y 2 se trata de una extensión de la terminal 1. Esta fue finalizada en el año de 1997, y añade 1.6 kilómetros del puerto con 5 embarcaderos, y ocupa 10 grúas post-Panamá con una superficie de unos 7 millones de metros cuadrados, manteniendo el calado. La siguiente, por favor. Bueno, la terminal 4, 4 y 5 se encuentran alejadas de 7 kilómetros tras las otras 3, siguiendo el caudal del río. La terminal 4 fue construida en el año 2002, que goza de un calado de 14.2 metros con una longitud, que cuenta con 4 paraderos principales. Gracias a su gran dimensión, puede manejar 1 millón de TEUs, ya sea al año. En la terminal 5 se trata más que nada de las empresas de SIMC y Wishing Turbine. Más que nada, tiene un calado de 14.2. Está equipada con 12 grúas para contenedores a lo largo de sus 1.100 metros. La siguiente, por favor. Aquí la terminal de Shanghái la ubicaron en el puerto. Fue elegido en las islas de Shanghái, localizadas en la bahía de Guangzhou, con unos 32 kilómetros del continente, los cuales cuenta con un calado entre ya sea los 15 y los 20 metros. Este puerto cuenta con aguas profundas, y aquí puede llegar en un barco, que es lo del Post-Panamá. Es el más grande del planeta, que cuenta con más de 7 kilómetros de longitud. La siguiente, por favor.
Bueno, aquí tenemos las comparativas ya que es México a lo que le faltaría en el transporte marítimo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tomamos lo que es el puerto de Manzanillo con Shanghái. En la parte de infraestructura, más que nada vemos que tiene que mejorar sus ascensos y sus conectividades ferroviarias y carreteras en su mercado principales, así para potencializar su crecimiento, ya sea a mediano y largo plazo. Su capacidad de infraestructura ferroviaria optimiza los tiempos en el traslado de mercancías. La siguiente, por favor. Aquí en el transporte de carga concentra con un 83% de principal en movimientos de contenedores. Las cifras son desfavorables para que el puerto, desde su perspectiva logística, debido a que se debe reflejar el ascenso de concentrabilidad vial, de tráfico, ya sea pesado, y accidentes en vialidad, lo que conecte al puerto del túnel de red ferroviario para tener mejor vialidad. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en la parte de administrativo falta más plataformas con mejor tecnología, falta de enfoques en requerimientos del mercado, falta de integración a los ascensos en sus cadenas de logística. Aquí también falta actualmente el espacio en infraestructura en el puerto, falta de plataformas y también que está en una creación que es en su puerto de Coyuclán. También se necesita su capacidad especializada para hacer su continuidad. Ya la siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.